más. ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente la presión que debe haber a una semana de haber ganado la elección y a 15 días de asumir como presidente? ¿Cómo sentís la presión? En primer lugar, gracias por la visita, Luis. Es un placer tener esta conversación contigo. Segundo, no siento presión. A mí los argentinos me encomendaron un trabajo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que ese trabajo sea hecho de manera óptima. Estamos armando un equipo de lujo y la realidad es que no lo sentimos como una presión. Es un trabajo del cual hay que hacerlo y lo pensamos de esa manera. ¿Por qué le estás diciendo a tu mesa chica que presten la atención a un par de datos? Uno, el riesgo país, y otro, el aumento de la cotización de las empresas argentinas en Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York. Bueno, eso es muy importante porque lo que va a marcar... Está claro que estamos frente a una situación extremadamente complicada. Argentina está al borde de la crisis más importante de su historia, combina lo peor de la previa del Rodrigazo del 75, con el desequilibrio en el balance del Banco Central que teníamos en el año 89 previo a la hiper de Alfonsín, y con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, estamos frente a una situación extremadamente delicada. Inexorablemente el ajuste va a haber que hacerlo. El punto es si ese ajuste es desordenado, con consecuencias sociales extravagantes directamente, dantescas, con un dolor del cual tardaríamos muchísimos años en salir, y eso si nos propusiéramos salir, que es algo que no necesariamente tiene que suceder eso. Puede pasarte como Venezuela y te vas a cualquier lado. O alternativamente hacer el ajuste como corresponde, poner la macroeconomía en orden, y eso evidentemente también va a tener consecuencias negativas, pero son transitorias. Y una vez que se acomoda la macroeconomía, se dan las condiciones para que todo vuelva a estar mejor. ¿Por qué es tan importante este indicador? ¿El de riesgo país o Bueno, están relacionados. En realidad, cuando baja el riesgo país, lo que te está pasando, que es la contracara de que están subiendo el precio de los bonos, quiere decir que la tasa de interés está bajando. Y cuando la tasa de interés está bajando, pero por condiciones naturales, no por algo artificial generado por el gobierno, todos los activos de la economía valen más. Que eso es lo que vos ves en materia de los precios de las acciones. Vos fíjate que el riesgo país pasó de niveles de 2.700 a estar debajo de 2.000. 1960 el viernes. Exacto, casi comprimimos 800 puntos básicos de riesgo país. Al mismo tiempo, las acciones en promedio subieron más de 40% en dólares y en el caso de YPF subieron 64%. Es decir, que cuando vos generás estos incrementos en los precios de los activos financieros, la contracara es que quiere decir que tiene sentido invertir. Y eso no es menor, porque ¿cuál es el punto central? Cuanto más rápidamente baje la tasa de interés, el impacto negativo sobre la tasa, sobre lo que tiene que ver el nivel de actividad va a ser mucho menor y el sufrimiento va a ser mucho menor. Por lo tanto, esto nos ha dado mayores fuerzas para redoblar nuestra apuesta en favor del equilibrio fiscal y del respeto de los derechos de propiedad a rajatabla, porque evidentemente el mercado leyó la señal a la perfección. Por lo tanto, nosotros vamos a avanzar en esta agenda de una manera inclaudicable, porque si nos acompañan los mercados financieros y las tasas de interés caen, va a ser doloroso, pero va a ser mucho menos doloroso. Es decir, cuanto más caiga la tasa de interés, menos va a doler. Menos recesión, digamos. Exactamente. Es decir, vas a tener una V, pero la profundidad de la V corta va a depender de cuánto baja la tasa de interés. Si baja poco, va a ser muy aguda. Si baja mucho, la V, casi se vuelve una tilde, ¿no? ¿Cómo fue la reunión con Kristalina Georgieva? ¿Fue protocolar o
genera expectativas. Yo pienso en un préstamo del Fondo Monetario. A ver, vamos por partes. La reunión tenía un carácter protocolar. Es decir, las reuniones protocolares suelen durar unos 15 minutos. Bueno, salió tan bien la reunión, se encaminó tan bien la reunión que hablamos una hora y hablamos de nuestros planes en materia de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, política en lo que tiene que ver con la desregulación y la modernización del Estado, en todo lo que tenemos planeado hacer en términos de modernización del mercado laboral. Y la verdad es que la charla se volvió muy, muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo en principio es el rollover, digamos, poner en track el acuerdo que está muy lesionado, ¿no? Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Frente a esa resistencia. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. ¿Qué significa eso? Que aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias. Es decir, la protesta tiene sentido, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Por lo tanto, y yo creo que además, en la medida que comprendan la naturaleza del desequilibrio que enfrenta la economía argentina, ahí también nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en saber comunicarlo bien. Es decir, miren, nosotros estamos pensando en los argentinos y nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Si no es que somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente. Lo que nosotros decimos es, el camino alternativo es un desastre y es como abrir la caja de Pandora, no sabes dónde terminás. Entonces, la realidad es que nosotros, el ajuste va a tomar el lugar igual. Lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas o por las malas. Por las malas, si desordenado siempre termina mal. Nosotros proponemos un camino que una vez que pongamos en caja la macroeconomía, que la tasa de inflación empiece a ceder, que los salarios reales y la actividad empiecen a mejorar, con la consecuente caída de pobreza e indigencia, eso nos va a permitir abrir las bases o sentar las bases de un proceso de crecimiento genuino. Presidente, hay quienes dicen que las idas y vueltas en los nombramientos son propias de los cambios de gobierno, ¿no? que pasan en todos los gobiernos. Y otros hablan de improvisación. ¿Cómo definirías lo que está pasando vos? A ver, lo que uno ve es que... Yo te hago una pregunta. Si vos mirás la última semana, pasaron un montón de cosas. La pregunta es, si pasaron un montón de cosas, vos tenés que ir adaptando, si no, esa inflexibilidad te hace que te estrelles contra la pared. ¿A vos no te asusta eso ni te parece? No, es parte de un proceso natural donde nosotros estamos buscando el mejor equipo posible. O sea, nosotros estamos, la verdad que estamos armando un seleccionado. O sea, esa es la realidad. Entonces, y a veces la propia dinámica, hay jugadores que dicen, no, bueno, este partido no me interesa. Y bueno, y entonces hay que... Digo, no es fácil ver cómo se mueve todas estas cosas. Hay gente que le genera miedo. Vos decís que cuando se acerca el día de... hay gente claro, que... se ve, sí, desde la tribuna se ve muy, muy fácil, pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines, la cosa cambia un poco y ahí muchos se dan cuenta que no era para ellos. ¿Cuál es tu relación con el PRO hoy? ¿Con Macri? ¿Estás hablando con él? ¿Están tratando de integrar los equipos? ¿Hay tiras y aflojes? ¿Cómo lo podés definir? A ver, yo, si me lo permitís, voy desde lo más general a lo más particular. Sí, sí. Yo lo primero que tengo es un profundo agradecimiento tanto para el presidente Macri como para con la señora Bullrich. Ellos tuvieron una actitud extremadamente generosa y yo creo que va a ser un hecho que va a ser reconocido por la historia, porque han tenido grandeza en reconocer que
se eligió una opción de cambio distinta a la que estaban proponiendo ellos, pero como el cambio era en la misma dirección y como gran parte de la agenda era común, ellos decidieron apoyar. Eso a mí me parece de un valor enorme. Y eso ellos lo hicieron de manera incondicional. Ellos no pusieron ninguna restricción, no pusieron nada. Ese es, si vos querés, es el marco general. No quieren pago de vuelta, factura, no. Ese es el marco general. Exacto. Y de hecho no lo hicieron. Ahora, después hay otras cosas que sí ocurren. Cuando nosotros empezamos a construir los equipos, muchas personas, la verdad que son personas o profesionales que tenemos mucho en común. Y está claro que si no estuvieran de un lado, estarían del otro, digamos, por lo que el cambio representa. Ten en cuenta que cerca del 90% de la agenda estamos de acuerdo. Entonces, eso lo que abre es una posibilidad de integración de equipos y de fusión de equipos que nos permite construir un equipo todavía muchísimo mejor, porque amplía el menú de opciones para elegir a los mejores. Y a mí eso, pero eso, digamos, no es, a mí no me impone nadie nada. Pero si yo, digamos, veo un cuadro que me parece fabuloso, que yo no lo podía, que lo hubiera incorporado, pero no lo podía incorporar porque estaba en otra estructura. Y ahora... ¿Lo llamás? No, ¿qué te parece? No, pero quiero decir, ¿lo llamás vos? ¿O no? Sí. ¿O son negociaciones que son entre fuerzas políticas? No, los llamo yo directamente. No es una cuestión de fuerza política. Es decir, yo quiero tener a los mejores. Es más, y te voy a decir algo. En el caso del PRO, la alineación es más fácil porque tenemos un conjunto de, digamos, de puntos en común del 90%. Pero si en otras fuerzas aparecieran gente valiosa, no tengas dudas que los vas a ver dentro del equipo. O sea, esto, ¿sabes qué, Luis? Acá hay un problema enorme. Entonces, necesito los mejores para resolver un problema de características enormes. Y en eso estamos. Ok. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar finalmente Luis Toto Caputo? Que estuvo con los banqueros, porque dice, bueno, va a ser ministro, va a ser presidente del Banco Central, secretario de Finanzas. ¿Qué papel va a jugar? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Más allá que las definiciones finales estarán el 10 de diciembre. Ahora, está claro que Argentina tiene un problema enorme con el balance de los bancos. Es decir, con el balance del Banco Central, que tiene que ver con el problema de las LELIQs. Eso, para tener un orden de magnitudes, haría que si vos te vas a un equilibrio tipo Rodrigazo, la llamada inflacionaria te la podría multiplicar por 4. Primer punto, no menor. Recordemos que el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Sí. Si hoy 4% de pobreza, 25% de pobreza en unos días. Exacto. Entonces, pensá en lo siguiente. Si el Rodrigazo implicó multiplicar por 3 la tasa de inflación, por lo menos estaríamos hablando de un 1800%. Sí, no, discúlpame. No. Por 6 sí, 1800. Ahora, pero además el problema es del doble del que teníamos en el Rodrigazo, con lo cual estaríamos en 3600. Bueno, ahora ponele un problema en el balance del Banco Central que te la multiplique por 4. Listo, es un desastre. Tenés que desarmar la bola del LELIQ por 25.000 millones de dólares aproximadamente. Exactamente. El equivalente. ¿Para qué? Para evitar la hiper. Es clave para evitar la hiper. Digamos, es fundamental. Y al margen de eso, porque además te permite abrir el cepo, y eso hace que te baje la tasa de interés, que te aumente la actividad económica, que te rebote el empleo, que te mejore los salarios reales. Que vayas a una hiper como la que acabas de describir. Exacto. Entonces, necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las LELIQs. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Esa también es una excelente noticia. ¿Y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? O, Bueno, eso se va a definir conforme a cómo haya que acomodar el organigrama para mejorar la solución. Incluido el presidente del Banco Central. Incluido el presidente del Banco Central. Que parece que iba a ser uno y después va a ser... Bueno, está bien, digo, ese tipo de cuestiones ocurren y lo que hay que entender es que esto es un proceso. Nunca dijimos que, por ejemplo, la eliminación del Banco Central iba a ser instantánea.
Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción. Bueno, estamos trabajando en todo ese proceso de reconstrucción. O sea, hoy mi prioridad, Luis, mi prioridad a nivel económico es evitar la hiperinflación. Es decir, y voy a utilizar todos los medios dentro de la ley, respetando los contratos y respetando los derechos de propiedad para dar una solución que minimice esto, porque si no el daño nos va a llevar a los niveles de pobreza, a niveles del 95%. Entonces, la verdad que los detalles de 25º orden y que la discusión de... ¿Sabes qué? No me importa. El Congreso... Yo tengo que resolver un problema grave.